Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tal como mencionaron, esta presentación va a ser sobre la impresión 3D con hormigón. Voy a presentarme nuevamente, tenía una pequeña diapositiva resumiendo eso. Luego quería hablar sobre una introducción y motivación de por qué es relevante usar la impresión 3D o qué nos lleva a que sea una necesidad su desarrollo. Luego tengo una parte donde vamos a hablar de los principales desafíos, donde esto lo voy a contrastar contra las diferencias principales que existen entre trabajar con la impresión 3D con hormigón y trabajar con estructuras de hormigón tradicional. Y luego hablar sobre los principales avances que se han tenido para enfrentar estos desafíos, terminando con unas reflexiones finales y conclusiones. Bueno, tal como mencionaron, yo soy profesor asistente acá de la Escuela de Ingeniería, particularmente del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, y además soy subdirector del Centro de Investigación de Innovación del Hormigón UC. Eh, Mi doctorado y mi investigación la he centrado principalmente en el desarrollo del hormigón y de materiales cementicios. Y mis tres principales líneas de investigación es primero entender la rheología de materiales basados en cemento. Esto quiere decir la rheología, el estudio de las propiedades en estado fresco, de las propiedades de cómo se comporta un líquido. Es decir, esto sería entender el comportamiento en estado fresco del hormigón. Además, también tengo otra línea de investigación que está orientada al uso de materiales de desechos como reemplazo del cemento y también como reemplazo de los agregados. Y la tercera línea, y la que más he desarrollado últimamente y a la cual nos convoca este webinar, es sobre el desarrollo de hormigones de altos desempeños y principalmente de la impresión 3D con hormigón. Ahora, si bien llevamos la humanidad o la sociedad actual ya construyendo más de 20 30 años con las mismas metodologías, habría que hacerse una pregunta de por qué cambiar. ¿Por qué debemos cambiar y por qué seguir construyendo como se viene haciendo hasta ahora no sería viable para el futuro? Y acá hay que enfrentar los tres principales problemas. El primero es el problema social y esto es algo que afecta tanto a Chile como al resto de la población mundial y es justamente el problema de vivienda habitacional que existe hoy en día. Se estima, según datos de la Nación Unida, que eh, en el mundo hay cerca de 100 millones de personas que no tienen viviendas y solo en Chile este número asciende a 2,2 millones de personas. Esto hay que solucionarlo en el futuro y uno de los problemas es de que construir hoy en día es muy caro para lograr a- viviendas que sean que se puedan adquirir y que sean útiles para toda la población. Otro de los problemas que existe es el problema ambiental, en el cual la industria de la construcción tiene harto que decir. De hecho, un tercio de los desechos que se genera a nivel mundial provienen de la industria de la construcción y del punto de vista de la generación de CO2 y gases de efecto invernadero, solo el 40% de estas emisiones provienen de la industria. En particular, la industria del hormigón tiene mucho que decir, ya que la producción solo de cemento aporta cerca del 8% del CO2 mundial. La tercera razón por la cual debemos cambiar es el problema de productividad que existe en la industria de la construcción. Si vemos en este gráfico y consideramos el año 95 como inicio, podemos ver que la industria manufacturera y la construcción tenían productividades similares, pero a medida que han pasado los años y que nos acercamos más hacia la época actual, la industria manufacturera ha podido duplicar la productividad casi de la industria de la construcción. Y esto se debe principalmente a que en la industria manufacturera se han ocupado nuevas tecnologías, se ha implementado tecnologías avanzadas que permiten automatizar los procesos. En cambio, en la industria de la construcción en general se sigue utilizando los mismos procesos que hace 20 o 30 años. Entonces, todo este contexto hace que tengamos que cambiar, que tengamos que desarrollar nuevas tecnologías y la impresión 3D con hormigón podría ser una tecnología que podría ayudar a solucionar estos problemas. Sé que muchos de acá tal vez sea la primera vez que ven una presentación o que hablan sobre impresión 3D con hormigón. Entonces, por eso tengo este video donde se presenta cómo es la impresión 3D y cómo actúa. De hecho, acá se ve la impresora y cómo se va imprimiendo capa sobre capa el hormigón con el apoyo de personal
obviamente es personal altamente capacitado y se necesita tener también esta interacción con programación y con software de diseño. La mezcla, obviamente, vamos a hablar más adelante, las características especiales que tienen, no es un hormigón convencional que se ocupa, pero esto nos permite generar en poco tiempo la construcción de estructura, entre otras ventajas. Lo cual viene ya, esta tecnología se ha desarrollado mucho en la industria de los plásticos, pero todavía falta camino para desarrollar y es lo que vamos a hablar hoy, para su uso en la impresión 3D con hormigón. Entonces, esta tecnología se ha potenciado o tiene hartas ventajas que podrían, beneficios que podrían ser muy útiles para la construcción y ayudar a solucionar los problemas que mencionaba anteriormente, entre los cuales destacan que, según un estudio y la literatura, permitiría reducir hasta en un 80% los costos de construcción, los desechos los podría reducir en un 60%, los tiempos de construcción en un 70%, además de hacer la obra más segura y proveer esta libertad arquitectónica para la construcción. Ahora, si bien estas ventajas y estos potenciales parecen bien significativos y que podrían ayudar mucho a la industria de la construcción, todavía hay temas que solucionar y desafíos que pueden enfrentar para que esta tecnología pueda ser masificada. Entonces, de lo que quería hablar ahora era de las principales diferencias que hay entre la construcción tradicional y la impresión 3D con hormigón, lo cual nos va a traer los principales desafíos que tiene que enfrentar esta tecnología para poder llegar al mercado y ser utilizada de forma masiva. Entonces, la principal diferencia, perdón, y de la cual provienen los grandes desafíos de esta industria de esta tecnología, perdón, es que una de sus principales ventajas es que para imprimir en 3D ya no se requiere el uso de moldajes, lo cual produce estos ahorros en tiempo, la disminución de desechos y la disminución en costos. Sin embargo, no utilizar estos moldajes trae desafíos a nivel de diseño de mezcla para que se pueda autosostener. Además, genera una diferencia en la forma de la estructura que también hay que entender de mejor manera para poder aplicarlo, al igual que otros problemas que vamos a mencionar a continuación. Entonces, como ya les hablaba, acá en la impresión 3D, el hormigón en estado fresco tiene que ser capaz de autosostenerse, además de cumplir con los requisitos de que sea extruible y imprimible, a diferencia del hormigón tradicional, que ya es el moldaje el que soporta la estructura en estado fresco y no hay tantos problemas o no se requiere tanto entendimiento desde el punto de vista de la tragedia. De hecho, si lo vemos en el hormigón tradicional, lo que se ocupa en general es el cono de Abrams para poder medir su trabajabilidad y con este ensayo bastante sencillo, midiendo la caída del hormigón al momento de realizar el ensayo, uno ya puede decir qué trabajabilidad tiene y con ese valor poder especificar el hormigón tradicional sin mayor problema. Obviamente, para la impresión 3D y todos los requerimientos que se tienen en estado fresco, se necesita una mayor caracterización, un mayor entendimiento del comportamiento en estado fresco y un mayor control de estas propiedades. Entonces, en el caso del hormigón 3D, ya para entender las propiedades en estado fresco, ya no nos sirve solo el cono de Abrams y para lograr un buen desarrollo se necesita mayor tecnología, como por ejemplo el uso de rheómetros, para entender su comportamiento en estado fresco. A nivel de desarrollo de la tecnología, obviamente, ya cuando esto pasa a ser aplicado en la industria, se pueden hacer correlaciones a estos ensayos y otros ensayos empíricos para poder aplicar en terreno. Pero además de el comportamiento reológico, es decir, cómo se comporta, cómo fluye el hormigón, también pasa a ser relevante ahora no solo la resistencia del hormigón cuando está endurecido, cuando soporta la estructura, sino que también tenemos que ya empezar a medir, por ejemplo, la resistencia en estado fresco. Es decir, cuánto resiste nuestro hormigón estando recién colocado cuando todavía se comporta en estado fresco. Y en este caso, eso es muy relevante para saber, por ejemplo, qué velocidad de impresión se puede tener, es decir, cuántas capas puedo colocar arriba del hormigón para que éste no colapse. Entonces, acá hay un gran desafío que va en el entendimiento y desarrollo de mezclas de hormigón.
Por otro lado, si bien mencionaba de que el hormigón 3D puede servir para disminuir los desechos de la construcción, un problema que puede tener es que debido a los requerimientos de trabajabilidad que tiene, se requiere mayor uso de cemento, acá del binder, como pueden ver, comparado con un hormigón tradicional, la cantidad de cemento o de materiales cementicios que se ocupan duplican al utilizado en el hormigón tradicional y también se ve aumentada significativamente el uso de los agregados finos que son los más difíciles de conseguir actualmente y lo que tienen también un mayor costo ambiental. Entonces, del punto de vista económico y ambiental, las mezclas de impresión 3D terminan siendo más costosas debido a los requerimientos que se tienen que cumplir con estas mezclas en estado fresco. Es decir, la dosis de cemento acá no va limitada o no se controla por la resistencia que tiene que alcanzar el hormigón mecánica, sino que va controlada por el comportamiento, por la fluidez que se tiene que tener en estado fresco. Entonces ahí todavía hay un campo de mejora de poder reducir estos cementos, tal vez reemplazarlo por otros materiales, como vamos a hablar más adelante. Otro punto importante y en el cual se diferencia el hormigón tradicional de la impresión 3D es que en el hormigón tradicional por la metodología construida, se logran elementos monolíticos en los cuales, sin importar la dirección de ensayo, es decir, por ejemplo, si ensayara con presión este hormigón en esta dirección o la ensayara en esta dirección, lo mismo que en flexión o en tracción, el comportamiento del hormigón es el mismo en todas las direcciones. O sea, no importa la dirección en la cual lo ensayo, el hormigón siempre va a tener el mismo comportamiento. Sin embargo, en el caso de el hormigón 3D, debido a la metodología constructiva que va capa sobre capa, como se ve en esta imagen, ya paso de tener este material monolítico, este material que se comporta igual en todas las direcciones, y empiezo a tener un material que su comportamiento depende de la dirección de ensayo. Em, por ejemplo, si ensayo flexión mi hormigón en esta dirección, por ejemplo, con los soportes acá, su resistencia va a ser distinta a si lo ensayo en esta dirección, perdón, o si lo ensayo fuera del plano, ya debido a estas uniones entre capas, que son un punto en general más débil que el hormigón que se ocupa. Entonces, en la impresión 3D con hormigón, lo que nos va a terminar controlando su resistencia y su comportamiento no va a ser tanto la mezcla en sí, o la mezcla inferior, pero no va a ser la resistencia de la mezcla, sino que va a ser la resistencia que logremos en estas uniones entre capas que terminan siendo la zona más crítica. Entonces, es un cambio de paradigma, porque podemos tener un hormigón que resista 80 megapascales, por ejemplo, a compresión, pero si al utilizar ese hormigón logramos una mala unión entre capas, puede fallar o tener soportar resistencias mucho menores que un hormigón que resista 40 o 30 megapascales. Entonces también es un desafío y algo que se tiene que investigar. También otro punto importante, si bien una de las grandes ventajas de la impresión 3D es que ya no se requiere el uso de moldajes, esto también produce uno de los grandes desafíos, ya que el uso de moldajes produce que nuestra mezcla de hormigón, cuando está en estado fresco, cuando es más permeable, cuando es más susceptible al ambiente, cuando puede sufrir mayores retracciones, por ejemplo, está protegido y por lo tanto se disminuye este efecto del ambiente donde se imprime. O sea, si se imprime en un lugar con mucho viento o con mayores temperaturas, se puede controlar de buena manera para que no sea perjudicial en el comportamiento y en el desempeño del hormigón. Sin embargo, en la impresión 3D con hormigón, como pueden ver, a medida inmediatamente después de construir el elemento, ya el hormigón queda expuesto al ambiente. Entonces, se ocupa este elemento para imprimir en lugares con mayor viento o de climas más cálidos, o incluso también de climas más fríos, podemos tener mayores retracciones, por ejemplo, en climas más cálidos o en climas más fríos. Podemos tener de que la ganancia de resistencia en el tiempo no permita que la estructura se autosoporte. Entonces, en el caso de la impresión 3D con hormigón, a diferencia del hormigón tradicional,
las condiciones ambientales influyen mucho más a su constructibilidad. Otro de los puntos más críticos, sobre todo en el caso de Chile, que es un país sísmico, es cómo colocar la encerradura. Sé que esta puede ser una de las mayores preguntas que tengan varios de ustedes, ya que en general la encerradura se coloca previo al hormigonado y debido a la forma de construir no sería posible utilizar esta encerradura tradicional y habría que buscar metodologías alternativas o formas de utilizar la impresión 3D que vayan unidas a poder incluir refuerzos de acero para aumentar su resistencia a tracción y hacer que el material sea más dúctil. Entonces, este es uno de los grandes tópicos de investigación de cómo lograr el refuerzo de un elemento impreso en 3D. De hecho, es por eso también de que en general la impresión 3D se ha utilizado más para la construcción de viviendas, en las cuales no se requiere tanto refuerzo de acero. Y finalmente, otro de los puntos importantes es que la mano de obra que se requiere en la impresión 3D y el equipamiento requerido tiene que ser mucho más especializado y costoso desde el punto de vista de equipamiento. Es decir, ahora, si bien en la impresión 3D reducimos la cantidad de gente que tiene que operar, ya no se necesitaría, por ejemplo, maestros de moldaje o se podría reducir la cantidad de apoyo en obra, esta gente que sí requerimos tiene que ser mucho más especializada. Y también la inversión inicial para poder implementar la impresión 3D va a ser mayor, ya que las impresoras utilizadas tienen un costo más alto que los equipos utilizados en la construcción tradicional. Entonces, ahora en la siguiente parte de la presentación voy a hablar sobre algunos avances que se han tenido para enfrentar los desafíos que les acabo de presentar. Entonces, respecto al control y el entendimiento del comportamiento del hormigón en estado fresco, se ha tenido que entender más sobre el efecto de sus principales componentes. Hoy en día, por ejemplo, la gran mayoría de los hormigones, como por ejemplo el caso de Chile, no tienen solo cemento, sino que tienen materiales cementicios distintos, materiales cementicios suplementarios, como las pozolanas que se ocupan en el país o las cenizas volantes. Y si uno ve el conocimiento que había hasta hace unos 5 o 6 años, se tenía de que se sabía, por ejemplo, que las cenizas volantes producían efectos en las propiedades rheológicas del hormigón, en la trabajabilidad del hormigón, pero como se ve en este gráfico, pueden tener efectos tanto positivos o negativos para algunas propiedades. Es decir, no estaba tan claro cómo las ciencias volantes al final afectaban la trabajabilidad del hormigón. Y por eso se ha tenido que avanzar en esta línea y hay investigaciones desarrolladas donde ya se empieza a relacionar las propiedades fundamentales de los materiales cementicios con el comportamiento del hormigón en estado fresco. Entonces ya hay avances en cómo explicar de mejor manera estos efectos. Por otro lado, también se ha avanzado en los agregados. En general, este material había tenido poca caída en el estudio o se haya estudiado más su efecto en el comportamiento mecánico o ya se tenían curvas bastante estandarizadas del empaquetamiento para minimizar la cantidad de pasta, pero ahora se ha tenido que lograr mayores desarrollos en cómo no solo ya el tamaño, no solo la distribución, sino que otras propiedades como la forma o cómo lograr aún mayores empaquetamientos siendo más finos en la selección de los tamaños de los areos, ya no solo dividiéndolo en areos finos y gruesos, sino que tener divisiones de distintos areos finos y distintos areos gruesos, se puede mejorar el comportamiento en estado fresco y hacer mezclas que sean más fáciles de imprimir o que sean más útiles para la impresión. Finalmente, algo que ha tenido gran desarrollo en los últimos años es el uso de aditivos químicos en la construcción. En general, las mezclas de impresión 3D cuentan con varios aditivos, más de 4 o 5 incluso, y hoy en día no se ha tenido que estudiar solo los aditivos tradicionales que se ocupan para el control de la trabajabilidad, como son los aditivos superplastificantes o los aditivos retardantes, sino que aditivos que comúnmente se utilizan con otros fines, como por ejemplo los aditivos incorporables de aire. También se ha tenido que avanzar en su entendimiento de cómo estos pueden afectar la trabajabilidad del hormigón y cómo podría ser incluso
un elemento útil para lograr mezclas más imprimibles. Es decir, hoy en día entonces, hasta este momento, hasta antes de la impresión 3D y el desarrollo de hormigón que requieren mayor control de la trabajabilidad, la mayoría de los componentes del hormigón o de los estudios del hormigón hayan estado más enfocados en efectos de durabilidad y resistencia. Ahora hay un cambio de paradigma donde también es importante entender el comportamiento en estado fresco, ya que si no se entiende y no se controla, no se va a poder lograr tener una mezcla imprimible. Por otro lado, también les había mencionado que, y alineado con lo anterior, que las mezclas de hormigón impreso en 3D en general requieren mayores dosis de cemento y de árido fino, lo cual aumenta el costo económico y ambiental. Y estos aumentos no son, de nuevo, por necesidades de propiedades mecánicas o de durabilidad, sino que van más enfocados por la trabajabilidad que se requiere. Entonces, esto da una alta caída para que, por ejemplo, porcentajes mayores que los utilizados actualmente se puedan reemplazar del cemento. Es decir, hoy día vamos reemplazos del 20-30% del cemento por pozolanas o por eh, cenizas volantes, pero hoy en día se podrían ocupar incluso porcentajes mayores, ya que estaríamos dispuestos a tener un mayor costo o pagar más precio en resistencia, ya que esta estaría sobredimensionada para el tipo de estructuras en las cuales se ocupa la impresión 3D con hormigón. Y acá podemos ocupar materiales provenientes de termoeléctricas, como son las cenizas volantes que se ocupan hoy en día, o incluso se podría potenciar el uso de otros materiales que están disponibles en Chile, como es el uso de los relaves mineros, y se podría dar un segundo uso a este material, generando una economía circular que por un lado disminuye los desechos de la industria minera y por otro lado disminuye la cantidad de cemento y la huella de carbono de la industria de la construcción. De hecho, acá a nivel de la universidad, este año desarrollamos un proyecto en el cual construimos bancas de hormigón impresas en 3D, en las cuales estábamos investigando cómo reemplazar el 40% de los materiales cementicios utilizados en estas mezclas por relaves mineros, logrando construir la banca que se ve en esta imagen. También otro punto importante y que pareciera no ser un problema tan común, pero sí lo es el desarrollo o el uso de los áridos finos. A nivel mundial existe hoy en día una crisis en la fabricación y en la cantidad de áridos finos, de arena que hay disponible. Por lo tanto, si es que los hormigones 3D ocupan mayor contenido de este árido, pueden incrementar el problema. Entonces, otra línea de investigaciones que se están siguiendo es justamente el desarrollo de áreos artificiales, área fino artificial, producido a partir de desechos industriales, como son las cenizas volantes o incluso los relaves mineros. Y, y esto podría incrementar la sustentabilidad y además disminuir el costo económico, incluso de una mezcla de hormigón. Otro punto crítico que les había mencionado desde el punto de vista mecánico es que en la impresión 3D el comportamiento depende de la dirección y ese comportamiento o esta dependencia de la dirección depende principalmente debido a esta unión entre capas que se forma y no ser un elemento monolítico. Y lo que genera esta disminución en el comportamiento de la unión entre capas son tres factores principales, los cuales hay que estudiar y se han desarrollado formas de mejorarlo. El primero de ellos es que en la unión entre capas, debido al proceso de fabricación, debido al roce superficial, se pueden formar poros de mayor tamaño que los que se encuentran al interior del hormigón. Entonces acá en la superficie entre capas tenemos porosidad mayor, lo cual obviamente va a producir una pérdida de resistencia. Entonces estos poros de mayor tamaño se pueden controlar de mejor manera mediante un control de las propiedades reológicas y la trabajabilidad. Entonces si logramos solucionar el problema de tener un mayor control del comportamiento en estado fresco del hormigón, eso nos va a ayudar a solucionar también, a disminuir estos poros de mayor tamaño que se producen en la unión entre capas. Otro problema importante es el secado localizado en la superficie. Es decir, como les mencionaba, como el hormigón impreso en 3D queda expuesto inmediatamente una vez que es colocado,
la superficie de este en ese momento es muy porosa, es muy permeable, entonces produce que el agua de la superficie se evapore. Sin embargo, por capilaridad y porque estos poros en verdad ya llega a un punto donde no pueden seguir absorbiendo agua de la parte inferior, entonces nos queda acá una zona donde tenemos aire, una zona más porosa, y que además va a generar el problema de que los granos de cemento que se encuentran alrededor no se puedan hidratar, tengan menos agua para reaccionar y por lo tanto para ganar resistencia. Entonces, en esta línea, una posible solución que se ha utilizado en hormigones tradicionales sería, por ejemplo, el curado interno del hormigón, es decir, contar con agregados livianos saturados de agua dentro de la mezcla, que una vez que se empieza a secar la superficie, liberen esta agua y permitan volver a hidratar de mejor manera los materiales cementicios que se encuentren en la superficie del hormigón. Y esta tecnología también podría ayudar a solucionar el tercer problema que vemos en la impresión 3D con hormigón, que es la mayor retracción. Dado que el hormigón queda expuesto a la intemperie, al ambiente recién colocado cuando es más permeable, va a tener no solo mayores pérdidas de agua a la superficie, sino que el contenido total, lo cual va a generar mayores retracciones, y esas mayores retracciones internas de cada capa genera tensiones en la unión entre capas. Entonces, de nuevo, si ocupamos curado interno, por ejemplo, podría ayudar entonces a disminuir el efecto de la retracción por el secado y por lo tanto mejorar la unión entre capas del hormigón impreso en 3D. Ahora voy a tocar unos tópicos que tal vez sea el que genera más dudas o preguntas entre ustedes de cómo aplicar el refuerzo de acero en elementos impresos en 3D con hormigón. Actualmente, la solución que se tiene para estructuras de mayor tamaño, donde sí se requieren refuerzos de acero, eh, es una solución que tal vez no sea la más óptima, pero es a la cual se ha llegado, de que es usar la impresión 3D como un moldaje perdido, vale decir, uno imprime en 3D el elemento dejando el espacio al interior, luego acá al interior coloca la enferradura de refuerzo y posteriormente se hormigona con hormigón tradicional estos espacios. Si bien esta solución produce que varios de los beneficios presentados anteriormente se vean disminuidos o perjudicados, ha permitido construir, por ejemplo, muros de hormigón con una geometría bastante poco convencional y de alturas de 3 a 4 metros. Es decir, esto se aplica actualmente y puede funcionar. Sin embargo, si queremos seguir ocupando las ventajas del hormigón 3D o sacar su mayor potencial y no tener que volver a rellenar con hormigón tradicional estos espacios, una de las líneas de desarrollo que se tiene es justamente el uso de fibras y principalmente de microfibras dentro de la mezcla. Entonces, el uso de estas fibras permite otorgar resistencia al hormigón, a la tracción, y estas en general van quedando alineadas con la dirección, con el cordón de impresión. Entonces eso además nos permite alinear las fibras en la dirección que queramos tener un mayor refuerzo. Entonces uno podría imprimir, por ejemplo, estos muros y generar uniones como tipos reticulados entre la capa exterior y la capa interior y a ir generando un reticulado que tenga una buena resistencia a la tracción. De hecho, acá tengo un video de uno de los últimos desarrollos que se ha hecho en esta línea, donde se va incluyendo una fibra continua dentro del cordón de impresión, el cual le va dando resistencia a tracción a este elemento. Es decir, acá este cordón de fibras continuas va incluido y va alineado o se imprime de manera conjunta con el cordón de hormigón. Entonces va quedando, como va a ver una imagen a continuación, este cordón va quedando incluido dentro del cordón de impresión, otorgándole resistencia a tracción. Es decir, ahí pueden ver cómo va incluyéndose el cordón de fibra dentro del hormigón que está siendo impreso. Y este es uno de los últimos desarrollos que se ha hecho y en los cuales se ha tenido gran avance para poder aplicar o darle refuerzo o mayor resistencia a la tracción y mayor ductilidad a los elementos impresos en 3D con hormigón. Em, También les había mencionado de que estas estructuras o la impresión 3D en general requiere mano de obra y un equipamiento más especializado.
Y respecto al equipamiento, las dos principales líneas que se han seguido son o los brazos robóticos, acá en la universidad en arquitectura contamos con uno de ellos, o con impresoras tipo gantry de tres ejes, como las utilizadas comúnmente en la impresión de polímeros, solo que a una escala mayor. Y lo bueno es de que actualmente han habido mayores desarrollos de estos equipos, hay más empresas que lo están fabricando y por lo tanto hay una disminución en el costo de estos. De hecho, el año pasado, a finales de año pasado, una universidad acá en Chile ya pudo instalar a través de un proyecto HondaKit una impresora 3D para poder construir ya elementos prototipados a escala real en el país. Entonces, si bien esto parece una tecnología que fuera lejana, ya en Chile están las capacidades instaladas para comenzar con el desarrollo y poder construir elementos que sean testeados para la realidad del país con materiales locales. Em, Respecto a ejemplos de aplicación, uno de los principales usos que se le ha dado actualmente a la impresión 3D con hormigón es justamente para la impresión o construcción de viviendas, de uno, en general de un piso, ya que, como mencionaba anteriormente, uno de los principales desafíos es el uso de refuerzos de acero, entonces se busca o se pueden construir elementos que no tengan tanto requerimiento de refuerzo de esa perspectiva. Entonces, las viviendas de un piso en general son eh, el área donde ha tenido más desarrollo la impresión 3D con hormigón. De hecho, con respecto a edificios de más altura, el récord actual es un edificio de 9,9 metros de altura, construido en los Emiratos Árabes, con impresión 3D. Obviamente el contexto ahí es muy distinto al nacional, ya que no hay terremotos y no tienen que enfrentarse a este tipo de problemas. Ahora bien, también esta tecnología ha tenido harto cabida o harto eh, atención por parte de la NASA, por ejemplo, ya que la impresión 3D, por ejemplo, sería de gran utilidad para colonizar futuros planetas, Marte o incluso hacer estructuras en la Luna, ya que se podrían hacer con materiales locales, materiales que se encuentren en Marte sin la necesidad de transportar materiales desde la Tierra, y además transportando equipos, robots, máquinas, que puedan construir la estructura antes de que llegue, lleguen las personas. Entonces podríamos llegar a estos planetas con las estructuras ya construidas por los robots, lo cual sería una gran ventaja para la colonización o para llegar a otros planetas. Si bien esto pareciera muy alejado a la construcción local, también este mismo concepto podría ser utilizado para reconstruir zonas afectadas por eventos o desastres naturales, en los cuales sea difícil llevar gente o que tuviera un gran costo movilizar una gran cantidad de mano de obra. Y ahí hay una relación con Chile. Por ejemplo, si tenemos que va a ocurrir otro terremoto en el país, en zonas afectadas, vamos a tener que va a haber pocos recursos de alimentación, van a haber problemas de ese tipo. Entonces, la impresión 3D podría tener una gran ventaja para la reconstrucción de zonas afectadas por terremotos o tsunamis, ya que permitiría disminuir la cantidad de mano de obra que se requiere, por lo tanto, la cantidad de gente que habría que alimentar en zonas que están en un elemento, en un momento crítico de recursos y además permitiría acelerar la reconstrucción de infraestructura crítica. Por ejemplo, se podrían construir hospitales de campaña con impresión 3D y tener una estructura bastante sólida y bien hecha para poder atender los requerimientos de manera rápida. Como pueden ver, y en lo que hemos hablado en esta presentación, se ve que hay harto de desarrollo tecnológico que se requiere para la implementación de la impresión 3D, pero eso tiene que ir unido a que exista una capacitación y exista un conocimiento de la industria para poder implementar esta tecnología. Y a partir de eso, que los invito al nuevo diplomado en innovación y nuevas tecnologías de construcción con hormigón, en el cual se busca justamente realizar esta transferencia y capacitación. Es decir, en este diplomado se van a ver las bases de la impresión 3D, particularmente en el
curso 4 acá de nuevas tecnologías de construcción con hormigón, va a haber una parte dedicada a la impresión 3D con hormigón, donde vamos a hablar en más detalle sobre el diseño de estas mezclas y cómo implementarlo o cómo suplir los principales desafíos. De hecho, acá este es un equipo bien completo, donde tenemos profesionales, profesores académicos del área estructural, como Matías Ube. También hay gente del área de la construcción, como Diana Atelier, Marcelo, Felipe y yo. O también tenemos profesores más del área química como Elodie. Entonces, un equipo bien completo que va a permitir ahondar más en estos detalles y en otros para el desarrollo de esta tecnología o para el mayor desarrollo del hormigón. Finalmente, respecto a las conclusiones finales de esta presentación, tal como hablamos en un comienzo, la impresión 3D con hormigón tiene el potencial de revolucionar la industria de la construcción, ya que permitiría reducir de forma significativa los costos, tiempos y desechos de construcción, lo cual permitiría afrontar de mejor manera los tres principales problemas que comentamos, perdón, al inicio, sobre productividad, problemas sociales y problemas ambientales de la industria. Pero para poder lograr esto, todavía existen grandes desafíos que se tienen que abordar para que exista una masificación de esta tecnología, tanto a nivel nacional como internacional. Y para esto, para lograr esto, es fundamental que exista una fuerte conexión entre la academia y la industria, ya que la academia puede avanzar en el desarrollo de esta tecnología, pero es necesario transferir ese conocimiento a la industria y que pueda ser aplicado. Y además, por lo conversado, en Chile tenemos las capacidades para contribuir al desarrollo de esta tecnología y poder implementarla en el mediano plazo. Esa es la presentación que tenía. Muchas gracias por su tiempo y quedo atento a las consultas que tengan. Muchas gracias, profesor, por su presentación y también muchas gracias a todos quienes nos han acompañado hasta ahora. Por el momento hay dos personas solamente que han enviado algunas preguntas, así que le voy a leer. La primera es de César Rojas. Pregunta, ¿cuáles son las actuales trabas en Chile para poder implementar la impresión 3D? Voy Ujú, a sumar las de abajo, porque me parece que están como en cadena. Además pregunta, ¿qué se está haciendo al respecto? Y si sobre las mezclas a nivel país están desarrolladas y cómo se valida la parte sísmica. ujú. Súper. Muchas gracias, César, por tus preguntas. Bueno, las principales trabas, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, yo creo que es primero de que no existe como una normativa para impresión 3D con hormigón. Eso es algo que está en desarrollo. No es como que ahora, no sé, si quieren construir una estructura tradicional, pueden acudir a la ACI 318 y saber los requerimientos y con qué tienen que cumplir para luego construir. Algo como hecho, eso no existe. Y desde el punto de vista de no normativo, sino que más de desarrollo, yo creo que una de las principales trabas es justamente cómo validar el comportamiento sísmico de estos elementos, considerando que el tipo de refuerzo que van a tener no va a ser un refuerzo tradicional como el que se ocupa actualmente en el hormigón. Sin embargo, en general, para viviendas, yo creo que podría andar bastante bien, ya que, sobre todo casas de un piso, ya que en esto los requerimientos de enferradura o refuerzos que se requieren no son tan altos. Entonces, con las fibras como mostramos, podría ser útil. Eh, ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, hay investigación que está desarrollándose, sobre todo en el uso y relacionado con el siguiente punto, de desarrollar con materiales locales mezclas que sean imprimibles. Es decir, poder ocupar, por ejemplo, cemento Portland pozolánico y usarlo en impresión. Hay desarrollo respecto a eso. Respecto a la variación de la parte sísmica, habría que construir, al igual que cualquier nuevo sistema constructivo, habría que avanzar o hacer las pruebas que solicita para la construcción de viviendas cuando entra una nueva metodología constructiva. Habría que construir muros y evaluarlos a el comportamiento sísmico o a corte. Eso habría que hacerlo, son pruebas que habría que hacer en el futuro próximo para que esta tecnología pueda ser validada sísmicamente. No sé si con eso contesté preguntas, César, o si hay otras preguntas.
Me parece que sí, no hay más preguntas. Hay otra pregunta de usuario que está J. Haddad, me imagino, lamento si estoy diciendo su apellido incorrectamente. Pregunta, ¿qué países han comenzado a investigar en hormigón 3D y si la UC trabaja en conjunto con alguno de ellos? Súper, muy buena pregunta, Jada. Eh, a nivel internacional hay un grupo está RILEM en Europa, que es una asociación de científicos que tiene comités de distintas áreas y ellos tienen varios comités asociados al área de la impresión 3D. Actualmente hay dos comités en los cuales, como yo estoy participando y... em, de hecho, el año pasado participamos en un estudio interlaboratorio donde cada laboratorio de este comité imprimió elementos con sus mejores mezclas y con su impresora y se compartió esa información para tener referencia de cómo están realizando la impresión en otras universidades. Se está trabajando con ellos y países donde se está investigando esto, Estados Unidos también está involucrado con esta asociación, en Europa en general, Francia, el Reino Unido, España, hay proyectos también enfocados en impresión 3D con hormigón. En Australia, China y Japón también hay harto desarrollo de esta tecnología. Eh, en Estados Unidos, en particular, Purdue tiene un proyecto que justamente va enfocado en el desarrollo de refuerzos para hormigón 3D, que es un proyecto que está en conjunto con la Universidad de Notre Dame, donde hice el doctorado. La Universidad de Missouri también tiene un gran equipo de desarrollo en impresión 3D. Esas son las dos principales que yo conozco, pero definitivamente hay otras universidades que también están trabajando en esta tecnología. Por el momento no ha llegado ninguna otra pregunta, profesor, así que voy a dar un par de segundos a ver si es que alguien más tiene alguna duda. Por el momento, nuevamente contarles y agradecerles por su participación y contarles que esta actividad fue grabada y la vamos a enviar directamente a los correos de todos quienes se encuentran inscritos en esto. Así que, bueno, César nuevamente pregunta, nos dice, en Estados Unidos existen empresas como Icon que están realizando impresiones 3D, que sí pregunta si es que tienen solucionado el tema sísmico. Ujú. Sí, Icon es una empresa que está avanzando en la impresión 3D, pero en general en Estados Unidos, como no tienen problemas con la parte sísmica, excepto la parte de California, no han habido muchos avances, más de los que mostré en cómo solucionar estos problemas. Cuando se tienen que construir estructuras de mayor tamaño, estructuras donde se requiera mayor enferradura, la alternativa que se ha visto hasta el momento, o la más utilizada, es justamente esto de imprimir las caras externas y luego colocarla en ferro al interior y posteriormente rellenar con un hormigón tradicional. Eh, para mí, gusto es una alternativa que disminuye mucho las ventajas de la impresión 3D, pero es lo que se usa actualmente. Y el tema de las fibras, tanto de polipropileno o de acero, son temas que todavía están en investigación, pero que han tenido harto desarrollo en los últimos años. Perfecto. Ya, ya, por temas de tiempo, vamos a contestar la última pregunta y vamos cerrando la actividad. Preguntan si las validaciones a nivel de vivienda de un piso requeriría al igual, las validaciones a nivel de vivienda de un piso requeriría al igual de una validación sísmica. O sea, haría cumplir con los requerimientos del mismo, por ejemplo, para poder utilizarla. Y dentro de eso vienen algunas validaciones a escala sísmica como país, pero definitivamente pensando que es una tecnología nueva, también va a tener que haber una adaptación desde del punto de vista normativo. Eso no solo en Chile, sino que a nivel mundial tienen que haber esos cambios o pensar no esto como una estructura de hormigón tradicional, porque si no seguiríamos utilizando solo esa tecnología.